vamos a resolver un ejercicio breve en el tema de disoluciones. El ejercicio nos dice calcular la cantidad de sosa cáustica y de agua que se necesita para preparar 5 litros de una solución en 20%, cuya densidad es de 1,129 gramos por ml. ¿Cuál es la normalidad de esta solución? Bien, en este caso tenemos dos incógnitas. Uno, calcular la normalidad, y por otra parte pues también nos pide la cantidad de agua que se va a necesitar para preparar esta solución. Un ejercicio podría decirse típico de laboratorio. Vamos a ver cómo hacerlo. Bien, en este pequeño gráfico nos dice, vamos a requerir del soluto, que es hidróxido de sodio, que en la mayoría de los casos es un sólido. Un laboratorio es un sólido puro o al 99,9, 99,8% de pureza. Agua pues es el agua destilada que se usa en laboratorio para su preparación. Y claro, finalmente se hace una predisolución para no afectar a nuestro matraz aforado. ¿Por qué? Recordemos que el hidróxido de sodio, al estar en contacto con el agua, es una reacción exotérmica y esto podría afectar la medida de nuestro matraz. Por ende, siempre en estos casos con ácidos o bases fuertes se hace una predisolución para luego recién aforarla a nuestro matraz, ¿no? Bien, con esta aclaración pues ahí tenemos todos los datos para lo que necesitamos llegar a la normalidad y claro, a la cantidad de volumen de agua, ¿no? ¿Qué será nuestro disolvente? Para la primera parte no es tan complicado, podemos ir por los dos caminos que se explicó en clases, encontrando literalmente los equivalentes gramos en este caso, que se podría partir con los datos. Si tenemos en este caso densidad y volumen de la solución, tendríamos la masa, con el porcentaje tendríamos los moles o la masa del soluto, luego llegaríamos a los números de moles y finalmente los equivalentes. Es un camino un poquito largo, pero se puede llegar, porque si ya tendríamos los equivalentes y el volumen de la solución, por teoría ya tenemos la normalidad. Pero en clase se explicó que hay otra manera un poco más efectiva si el problema me proporciona dos datos muy importantes, recalcando que son la densidad y el porcentaje en masa del soluto, que es el paso que vamos a hacer, y en la mayoría de los casos es que se usa estos dos datos. Bien, entonces plantearemos la solución del problema. Lo que yo quiero es la normalidad. Ya, yo voy a partir del dato de la densidad, que es 1,129 gramos de la solución por ml de la solución. Muy bien, luego esto lo vamos a multiplicarlo para ver lo siguiente, por el porcentaje expresado como factor de conversión por 20%. Este 20% me dice que por cada 100 gramos de la solución nosotros vamos a tener los 20 gramos de soluto, que nuestro soluto es en nuestro caso el hidróxido de sodio, ¿no? Hasta aquí aparentemente quienes se nos estarían simplificando, nada más y nada menos que los gramos de la solución. Estamos en gramos de soluto. ¿Cuál es el nexo para ir de masa a moles? Típicamente es el peso molecular. Entonces decimos que un mol del hidróxido de sodio va a tener, haciendo los cálculos rápidos, sí, 40 gramos de hidróxido de sodio. Listo, hasta este punto también ya estaríamos en moles, pero vean que a veces en los exámenes o por hacer rápidamente los problemas se nos puede ir el concepto, porque aquí estamos en moles de soluto sobre ml de solución. No estamos ni cumpliendo el concepto de molaridad. Tenemos que llegar a mol sobre litro para molaridad, pero vamos a hacer ahorita el nexo que es el puente entre molaridad y normalidad. Entonces aquí, ¿qué vamos a aclarar? Nada más llevando esto a litros. Un litro de solución tiene 1000 ml. Eso se nos suele ir en los exámenes. Bien, entonces con esto ya tendríamos los ml, los moles, estaríamos cumpliendo mol sobre litro de solución, pero estamos yendo al concepto de normalidad. La normalidad que necesitamos, este paso clave y extra, que es llamado el peso equivalente. Como es un hidróxido de sodio y solo tiene 1H, los equivalentes se hallan directamente con la cantidad de oxidrilos para las bases, ¿no? Entonces decimos que un mol del hidróxido de sodio, nada más y nada menos, va a tener un equivalente gramo. Y veamos, literalmente ya llegamos al
concepto de moles llegando a equivalentes sobre el litro de solución. Por ende, llegamos al concepto de la normalidad. Haciendo los siguientes y últimos detalles. La normalidad obtenida será a el siguiente valor: 5,64 aproximadamente, ¿no? Dos decimales, no hay problema. Ya tenemos este valor de la concentración que necesitamos para preparar 5 litros de nuestra solución a las condiciones o a lo que nos especifica de 20% de soluto y densidad de 1,129. Listo, con esto ya estaría esta parte. Ahora, para el volumen del disolvente nada más requerimos hacer cálculos que nos han enseñado en el curso prefacultativo. ¿Cómo se lo haría en esta parte? De esta manera. Partiríamos del concepto de densidad si no nos ubicamos. Recordaremos eso. Densidad de la solución va a ser masa de la solución sobre el volumen de la solución. Bien, concepto básico de la densidad, ¿no ve? Pero necesitamos ver qué tenemos acá. Y para este problema nosotros tenemos, recordando los valores de 1,129 gramos por cada ml de solución. Tenemos la masa, para este caso no, tenemos el volumen de la solución. Bueno, está en litros directamente, ¿no? 5 litros van a ser 5.000 ml de la solución. Aquí tenemos de incógnita la masa de la solución. Entonces, multiplicando los 5.000 por 1,129 tendríamos una masa de la solución de 5.645 gramos de la solución. Ahora, en esta parte el problema nos indica que tenemos porcentaje de soluto, ¿verdad? Eso directamente lo podemos interpretar acá. Nuestra solución para curso de Química 100 vamos a tener siempre un soluto y un disolvente. Entonces, acá vamos a colocar las masas de soluto y disolvente de una manera más directa. Yo voy a llamar acá la masa de soluto. Ya sabemos quién es el soluto, ¿no? Y necesitamos acá la masa del disolvente, que es lo que me pide el problema. Bueno, me pide el volumen si no estoy mal. A ver, veamos. Solo nos pide, necesita calcular la cantidad de sosa y de agua. No nos especifica si en masa o en volumen, pero en laboratorio lo más común es tener qué volumen vamos a requerir para preparar una solución, ¿no? Pero por propiedad o la densidad del agua ya vamos a tener directamente el valor, ¿no? Acá, ¿qué nos decía el problema? Vamos a hacerlo de manera directa porque esto es una interpretación. El problema que te dice que el porcentaje de, aquí tal vez aclarar esto, soluto es el 20%. Acá ya está en factor de conversión. Entonces, necesitamos sacar el 20% de nuestra masa de la solución, que vamos a tener directamente nuestra masa de soluto. Si lo hacemos acá con un poco más de detalle, llegaremos a lo siguiente. Entonces, lo que yo quiero hacer es sacar el 0,2, el 20% de la masa de la solución. Por ende, por lógica, el 80% o el 0,8 restante, ¿quién va a ser? La masa del disolvente. Entonces, ¿qué tendríamos? 0,2 de 5.645 y por ende aquí el 0,8. O también se la puede hacer una resta, ¿no? A la masa de la solución restarle la masa de soluto, por ende es la masa del disolvente la sobrante. O sea, hay
interpretaciones para poder hacer de uno u otro camino, si se quiere llamar, pero al fin y al cabo vamos a llegar al mismo resultado. Acá entonces, ¿qué valores tendríamos para esta parte? Haciendo el cálculo, 0,2 por 5.645, tengo una masa de 1129 gramos. ¿Pero de quién? Del hidróxido de sodio. Aquí ya me quedé sin espacio. Ahí está. Y claramente el 0,8 de 5.645 es el valor de 4.516 gramos de agua. Y aquí mismo se puede verificar si incluso se resta 5.645, que es mi masa de la solución o la masa total, les resto los 1.129, queda claro que vamos a llegar a los 5.516 gramos de agua. La interpretación también es válida por uno u otro lado. Si quieren resolver el problema por porcentajes básicos o nada más una simple resta, ¿no? Entonces, acá yo voy a decir la última parte final. La masa del disolvente. Recordemos, en química general y la mayoría de las materias, este disolvente siempre va a ser agua. Caso contrario, nos lo tendría que especificar el problema, pero ya estaríamos entrando en otro tipo de análisis. Siempre va a ser disoluciones con el disolvente universal, que es el agua. Con ello concluimos este problema. Gracias por su atención.